Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Saludos y bendiciones. El desafío de hoy. El desafío de hoy nos presenta los beneficios, las ventajas y las bendiciones que trae tener una buena conciencia. O sea, que cuando nosotros tenemos buena conciencia, nuestras actitudes van a ser en pro del prójimo y por ende en pro de nosotros mismos, lo cual nos permite a cada uno de nosotros tener una mejor actitud para con nuestros hermanos. Y esto no lo digo solamente basándonos en lo que nos dicen las Escrituras, sino que textualmente en la vida diaria, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y lo que es nuestro corazón, nuestra conciencia, estarán entonces limpia y buena. Y de eso se trata. Cuando Brad Shaul, el apóstol Pablo, se presentaba, él decía: porque durante todo este tiempo que he estado con ustedes, he vivido delante de Dios con buena conciencia. Buena conciencia. Y tenemos que ser un poquitito, aunque la diferencia no es grande, pero van actuando una como concatenada una con otra. Porque en la Biblia nosotros encontramos lo que es el alma, el corazón y la mente. O sea que si nosotros juntamos esas tres cosas, esas tres partes, las juntamos y actúan juntas, forman lo que es la conciencia, podríamos decir, unas de ellas. Entonces, ¿cuáles son las actitudes del alma? Las actitudes de nuestro corazón y qué son las actitudes de nuestra mente. Todo eso se va a basar en lo que nosotros le proporcionemos como información a esos elementos que están dentro de nosotros, que no se ven, pero que son tan importantes. No se ven físicamente, pero cuando usted se expresa, usted lo expresa y ahí usted puede verlo. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes van a determinar lo que nosotros somos. Ya bien lo decía el apóstol Pablo, porque lo que tú tienes en tu mente, eso tú eres. Entonces se trata, este estudio de este sábado, se trata de cómo tener una buena conciencia. ¿Cuáles son las actitudes para nosotros tener una buena conciencia? Pero más que eso, nosotros podemos medir si tenemos buena conciencia en base al producto, en base al resultado de nuestras actuaciones. Entonces, dependiendo del resultado, nosotros podemos juzgar si tenemos una buena conciencia o tenemos una conciencia mala o una conciencia limpia. Conciencia limpia es cuando nosotros actuamos y nuestro corazón, lo que es el sentimiento nuestro, se queda tranquilito. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia sabe que mi actitud hacia esa persona no fue hacerle daño, sino que fue hacerle bien, o tratarla como lo que es, como una criatura de Dios, como una persona. Entonces mi conciencia está tranquila. Pero si yo trato mal a mi prójimo, si yo trato mal a un cliente, si trato mal a cualquier persona, no importa la raza, la denominación, sus creencias, no importa el país que pertenezca, no importa nada, es una persona y como tal yo tengo que tratarla como una creación de Dios. Entonces, si mi actitud hacia esa persona es bien, yo me siento bien. Pero si mi actitud hacia esa persona es mala, yo la denigro, le falto el respeto, no tomo conciencia al hablar, entonces tan pronto yo termino de hablar, algo dentro de mí me dice: ¿qué pasa? Tú has actuado mal. Y si yo no quiero, eso también que está dentro de mí, me pone a mí que me entristece y hago así. Y me quedo vacío cuando mi conciencia hace algo contra el prójimo, o sea, cuando yo hago algo en contra de mi prójimo, mi conciencia me delata y me dice una vez. Está escrito en la Biblia y dice, porque mi conciencia da testimonio al Espíritu. Oiga, la conciencia da testimonio. En otra palabra, la conciencia le transmite al Espíritu
cuál es mi situación, y el espíritu mío baja. O sea, hermanos, son cosas que nosotros la vivimos, pero no nos hemos parado a tomar en cuenta ese detalle, ese pequeñito detalle que transforma toda nuestra actitud, la conciencia. Entonces la conciencia, el alma, el espíritu actúan juntos, uno delata al otro y uno ayuda al otro también. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Nosotros también basamos este estudio o este pequeño comentario y nos documentamos mucho, o sea, no tan solo la Biblia, sino más libros de texto, libros de enseñanza y personas que se han dedicado a estudiar el comportamiento humano, cómo funciona el comportamiento humano y cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta para que tu comportamiento sea un comportamiento adecuado, un comportamiento de acuerdo a las normas, un comportamiento de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las instrucciones que Dios ha dejado. Porque el libro Las Instrucciones, como siempre le he dicho y le voy a decir, es un libro que tenemos que tomarlo en cuenta para la vida. La Biblia, la Torá, las Sagradas Escrituras, es un libro que tenemos que tomarlo en cuenta para la vida, para la familia, para el prójimo, para la comunidad, para la ciudad, para el país, para el mundo. Ese libro tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces eso nos va a ayudar mucho. Medir nuestras actuaciones, valorar el resultado de nuestras actitudes. Entonces pasarlo por el sedazo de las instrucciones. Y ellas me van a decir a mí en qué posición me encuentro, si alto o bajo o medio. Entonces esas son las cosas que nosotros día a día son los recomendados por los grandes sabios, que día a día nosotros al final ya de todas nuestras labores, de todo lo que tenemos que hacer en la casa, el trabajo, todo, que ya nos vamos a acotar, que hemos rezado, que hemos orado, sacar un momento para meditar en nuestras actuaciones. ¿Qué yo hice hoy? ¿Hice algo malo o lo que yo hice fue de beneficio para mi prójimo? Yo glorifiqué, exalté el nombre de Dios con mis actitudes. Entonces nosotros mismos y nuestra conciencia van a determinar cómo yo he actuado hoy. Entonces, si algo hice mal, yo tengo que tratar de corregir esa parte y mañana, pues tratar de actuar con una mejor actitud, de manera tal que mi conciencia sea buena y que yo pueda cumplir el rol por el cual estoy aquí en esta vida. Entonces, usted se acuerda que uno de los pensadores de la psiquis y del estudio de comportamiento humano fue Freud. Y Freud determina la conciencia, dice, es la actitud del ser humano para reconocerse a sí mismo, tener percepción y conocimiento de su propia existencia como ser autónomo y de su entorno. La conciencia para Freud es una instancia del conocimiento que es permitida por la moral y el sujeto. Oiga, la conciencia le permite a usted determinar su moral, su comportamiento. Entonces, Freud dice que cuando esas partes nosotros las tomamos en cuenta y sabemos que el ser humano debe de reconocerse a sí mismo y tener percepción del conocimiento y de sus actitudes, y que si usted actúa mal, actúa bien o actúa como quiera, eso lo va a determinar nuestra conciencia. Entonces nuestra conciencia va a valorar esa actitud. Entonces, de acuerdo a mis actitudes, mi conciencia va a estar limpia o no limpia. Mi conciencia va a ser buena o mala. Pero ¿qué nos instruye el libro de la Sagrada Escritura? Que tengamos buena conciencia. Las personas que vivieron en ese entonces, como Ras Shaul, el apóstol Pablo, siempre se dedicaba a eso. Porque siempre he vivido delante de Dios y de ustedes con buena conciencia. Dice que cuando actuamos de esa manera, el Señor se
se deleita con nosotros cuando ve que sus hijos somos obedientes. Y vamos a concluir con este pequeño estudio que no siempre va a salir los sábados. Son algunos sábados va a salir, otros no, pero cada vez que yo pueda pues lo voy a hacer. Pero sí me gusta porque esos son 10 minutos que cogemos para... Como había un programa ya en que nosotros oíamos en Santo Domingo desde pequeñito, o sea, desde mucho tiempo, que era el hermano Pablo, decía, un mensaje a la conciencia. Y esos mensajes siempre de él iban dirigidos a la conciencia para que nuestra conciencia meditara sobre esos casos que el hermano Pablo decía. Y nosotros, de verdad, eso hizo función en nosotros. ¿Por qué? Porque él utilizaba pequeños ejemplos de la vida misma y lo traía a colación. Entonces nosotros, a través de eso, terminaba cómo aplica la palabra en ese, cómo el libro de las instrucciones dirige ese problema de ese día. Un mensaje a la conciencia. Este de hoy, en su mensaje a la conciencia. Que el bondadoso, que el misericordioso, que el compasivo, que el todopoderoso, que el creador nos ayude siempre a tener una buena conciencia. Y que nosotros también trabajemos para que los demás obtengan una buena conciencia. Que nosotros con nuestra manera de actuar enseñemos a los demás. Hermanos, si este pequeño video, esta pequeña conversación le ha sido de bendición a su vida, páselo adelante, páseselo a otro. ¿Para qué? Para que todos tengamos esa bendición. Dios le guarde. Shalom, shalom.